Bueno, buenas noches a todos. Entonces, en la sesión pasada quedamos de hacer esta introducción importantísima a los temas cruciales de la electrotecnia. Yo les he referido a ustedes dentro de los materiales del curso el libro de Dorff, de Circuitos Eléctricos de Dorff, novena edición. Entonces, le recomendé en la sesión pasada repasar o leer este primer capítulo, en el cual se muestra la introducción a la parte de los fenómenos eléctricos. Entonces, quería saber si tuvieron alguna duda, alguna consulta, o si más bien hacemos un pequeño recorderis de la lectura la lectura de este primer capítulo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Germán. Profe, me gustaría pues hacer un recorderis. Yo estoy estudiando y eso, pero me gustaría pronto que el profe nos complementara. Por supuesto, entonces, en esta sesión vamos a hacer un recorderis de lo primero que necesitamos para entender esta parte de la electrotecnia, que se refiere esencialmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Como tal, el libro de Dorff pues, nos hace una introducción muy interesante desde un punto de vista histórico, de los eventos más importantes, de lo que es la electrotecnia y demás, y empieza dentro de sus haberes en una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre en el ramo de la ingeniería y la tecnología, que es la parte del dominio primero de las magnitudes físicas y de las unidades básicas. Les voy a dejar por el enlace de este chat lo que es este material, que estos son mis apuntes, que son básicamente apuntes de lo que yo leo de diferentes libros, de diferentes autores, de diferentes cursos y demás, que son como muy complementarios al material que estamos recomendando. Entonces, recordemos que en física esencialmente una magnitud es todo aquello que se puede medir. En sí existen unas magnitudes fundamentales, unas llamadas básicas, como la longitud, masa, tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada una tiene un sistema de unidades. Normalmente nosotros en ingeniería utilizamos mucho el sistema internacional, salvo para referirnos a veces a tecnologías derivadas de los anglosajones que utilizan el sistema inglés, el sistema imperial. Entonces, las unidades básicas son aquellas de las cuales se desprenden todas las demás unidades de medida. Por ejemplo, de la longitud se desprende el concepto de superficie, que sería longitud por longitud, o sea, longitud al cuadrado, y por eso las unidades de esta magnitud de superficie se miden en metros cuadrados. La masa se mide más que todo, por ejemplo, cuando tomamos el concepto de longitud y tiempo, tenemos el concepto de velocidad. Si elevamos al cuadrado la longitud o elevamos, perdón, la longitud sobre el tiempo al cuadrado, o el cuadrado del tiempo, tenemos la aceleración, y con masa y aceleración tenemos la fuerza. Entonces, de estas magnitudes básicas, fundamentales, surgen todas las demás, por eso le llamamos básicas, y son 7. Entonces, de las que nos interesan, esencialmente serán aquellas relacionadas con la parte eléctrica, es decir, la parte de potencia, carga eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica, conductancia, capacitancia, flujo magnético e inductancia. Todas las magnitudes físicas tienen unas unidades por las cuales se miden, por ejemplo, la longitud, pues, se utiliza el metro, lo que sería la carga eléctrica, el coulombio,
el potencial eléctrico, el voltio, la resistencia eléctrica, el ohmio, la conductancia, el Siemens o el Mohs, la capacitancia, el flujo magnético y demás. No se preocupen que iremos desglosando poco a poco más este estudio, pero quería mencionarlas. Entonces, tenemos unas magnitudes básicas y de allí unas magnitudes derivadas. Esto para entender que de estas magnitudes siempre están correlacionadas en los fenómenos físicos. Entonces, una cosa importante que nos hace Dorf en su primer capítulo es hacernos este repaso de lo que son los prefijos. Los prefijos son esencialmente palabras que nos indican que una cierta magnitud o una cierta cantidad va a ser afectada por algo. Sucede que en todo lo relacionado a física, en ingeniería, especialmente en nuestro campo, nosotros vamos a trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas. Entonces, es impráctico desde un punto de vista matemático el estar describiendo una cantidad únicamente en sus magnitudes básicas. Es decir, no podemos hablar únicamente de metros, sino que necesariamente tendremos que hablar de situaciones como, por ejemplo, los kilómetros, ¿sí? Cuando las cantidades son muy largas o las distancias son muy largas. O cuando las cantidades son muy pequeñas, podemos hablar de milímetros. Muy seguramente algunos de ustedes habrán escuchado el término micra. Son micrómetros, con cantidades muy pequeñas. Entonces, nos va a suceder y va a ser para nosotros el pan de cada día el que tengamos que lidiar con estas magnitudes básicas. Entonces, como un prerequisito de el estudio de los fenómenos eléctricos, pues tenemos que lidiar un poco con esta parte de los prefijos. Entonces, existen varios prefijos, existen, que es, de nuevo, un prefijo es una palabra que se antepone a una magnitud con el objeto de representar una cuantía, es decir, de multiplicarla o de afectar cierta magnitud por una cantidad muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Les decía, porque es impráctico utilizar demasiadas cifras. Por ejemplo, aquí voy a utilizar mi procesador de texto como tablero. Entonces, para representar cantidades. ¿Listo? Bueno, entonces, supongamos que yo quiero hablar de magnitudes. Como una magnitud sencilla, lo que serían las distancias. Entonces, si hablamos de metros, entonces decíamos que si yo quiero expresar, por ejemplo, 18,000 metros, yo puedo correr el error de que por alguna mala lectura o por alguna situación de que no se leyó bien o que se ignoró una cifra y demás, a veces los ceros tienden a omitirse o a colocarse de más. Entonces, 18,000 se nos convierten en 180,000 o se nos convierten en 1,800 con una mala lectura. Entonces, los prefijos son necesarios para la adecuada representación de los mismos. Entonces, nos ofrece Dorf por allí en una tablita de los prefijos. Como les decía, hay prefijos más grandes, se utilizan en la física, se utilizan prefijos mucho más grandes y mucho más pequeños. Pero en la ingeniería siempre vamos a utilizar estos que estamos mencionando. Bueno, entonces, normalmente para usar prefijos, lo que hacemos es utilizar una palabra que represente esta cuantía. Entonces, en vez de decir 18,000 metros, yo hablo de 18 kilómetros. ¿Verdad? Es mucho más práctico y mucho más fácil de leer y mucho menos propenso al error. Entonces, necesariamente vamos a tener que lidiar con estos prefijos. Entonces, aquí vemos que en la primera columna encontramos una tabla de múltiplos, es decir,
de cantidades que se le van a, por las cuales una cantidad va a ser afectada cuando esta es muy grande, o submúltiplos cuando las cantidades son pequeñas. Y entonces es más práctico utilizar los múltiplos para cantidades grandes, los submúltiplos para cantidades muy pequeñas, teniendo en cuenta 3 reglas básicas. Entonces escribamos unas reglas para el uso de prefijos. La primera regla sería, usted debe usar prefijos cuando la cantidad a representar tiene más de 3 cifras. Por el caso anterior, el ejemplo anterior, nos sirve muy bien. Pero también nos sucede para situaciones muy pequeñas, ¿sí? Entonces, en vez de hablar de, por ejemplo, 0,01 metro, ¿sí? En vez de hablar de eso, yo hablo de 1 centímetro. ¿Listo? Hablo de 1 centímetro. Bueno, perdón, aquí apliquemos esta regla, 0,001. Todavía más pequeño. 0,001 sería ahí 1 milímetro, ¿sí? Entonces, se debe usar los prefijos cuando la cantidad a representar tiene más de 3 cifras. Es siempre recomendable eso. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. No sé si hasta aquí haya dudas, preguntas. Como digo, hay cositas que estoy colocando, digamos, coloqué en los apuntes en esta presentación, pero y no están en el libro, pero como les digo, muchas veces son de otras fuentes, o básicamente de la práctica. Bueno, entonces, la segunda regla es importante a tener en cuenta es que en el uso de prefijos, debemos tener siempre, eso sí, siempre, 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 una cantidad entera acompañada del prefijo y, por supuesto, su correspondiente magnitud. Por ejemplo, es decir, siempre tenemos que hacer que nuestras cantidades estén siempre, tengan una parte entera, ¿sí? Y normalmente puede venir una parte
una parte fraccionaria, una parte decimal, pero esa parte, pues digamos que es secundaria. Entonces, de nuevo, por ejemplo, acá tenemos el caso de un milímetro, porque debemos tener siempre una parte entera, pero supongamos que tengo una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, es mejor hablar de, en vez de hablar de 0.12, no sé, kilogramos, 0.12, a ver, metros, segundos, hablemos de segundos, 0.12 segundos, es mejor pasarla a, podemos hablar de décimas de segundo, pero es más práctico, en nuestro caso, hablar de centésimas o incluso de milésimas de segundo. Entonces, por ejemplo, 120 milisegundos. Siempre vamos a tener una parte entera, el prefijo, ¿sí? El prefijo, digámoslo, metros, y este M de milímetros. Entonces, siempre debemos usar el prefijo y la magnitud, ¿listo? Entonces, en lo posible, siempre tenemos que evitar dejar debemos evitar que no exista una parte entera, ¿sí? Siempre tenemos que asegurarnos que hay una parte entera. Si hay decimales, bueno, los dejamos tal cual, el prefijo y la magnitud correspondiente. ¿De acuerdo hasta ahí? Si hay algo que desean que repita o que coloque más ejemplos o que lo parafrasee o lo explique de nuevo, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces, expliquemos a grosso modo qué representan cada uno de estos prefijos. Como les decía, los múltiplos están en la, digamos, estos múltiplos tienen una característica, salvo estos dos que representan hecto, deca, deci, salvo estos, todos los múltiplos que utilizamos y que nosotros utilizamos en ingeniería, nosotros en ingeniería casi no utilizamos ni hecto, ni deca, ni deci. Siempre, incluso centi, a veces no lo utilizamos mucho, sino que utilizamos aquellos prefijos que, si se dan cuenta, van de 3 en 3 ceros, o bueno, estos múltiplos van de 3 y 3. Estos 12, 9, 6, 3 representan la cantidad de ceros que va detrás de una magnitud. Por ejemplo, en el caso de los 18,000 metros, es como decir 18 y 3 ceros adicionales. Por tanto, el prefijo que le correspondería sería kilo, ¿sí? Teniendo en cuenta estas dos reglitas que hemos visto hasta ahora. Ya vamos a hablar de la tercera, que es un poco más complicada de aplicar, porque vamos a ver que hay cantidades que están expresadas previamente en ciertos prefijos. Entonces tenemos que, no en ciertos prefijos, sino en algo llamado notación científica. Nosotros no usamos la notación científica, utilizamos más la notación de ingeniería. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para recomendarles una calculadora. Necesitamos una calculadora científica. Puede ser de las
comunes. ¿Sí? Una calculadora común. O pueden ser aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, una aplicación interesante es, yo utilizo HyperCalc. HyperCalc Pro. Entonces, si ustedes, esta tiene una versión demo y tiene una versión de pago. Yo la compré hace tiempo como por 5,000 pesos. O sea, por lo que vale, menos de lo que vale una calculadora científica, ustedes pueden comprar la app. Si tienen Android, entonces pueden comprar una aplicación de calculadora o conseguir una calculadora o buscar cualquier programa de computador o aplicación de calculadora semejante. Lo importante es que tenga el manejo de esta parte de los prefijos. Sobre todo, que maneje algo llamado notación de ingeniería, que es lo que nosotros usamos. ¿Sí? En el campo tecnológico usamos la notación de ingeniería, no la notación científica. Entonces, por ahora esta regla 3 la vamos a obviar a la hora de usar esta parte de los prefijos. Bueno, entonces, repasemos un poco. Si usted toma el prefijo tera, significa que una cantidad está siendo multiplicada por 1.000.000 de millones de veces. ¿Sí? Tera significa multiplicado por 1.000.000 de millones. ¿De acuerdo hasta ahí? Se representa con la letra T mayúscula. Los prefijos se utilizan, se representan con letras mayúsculas y los sufijos se representan con minúsculas, con la excepción del kilo, que se representa con K minúscula para evitar confundirnos con los grados Kelvin, que bueno, no se utilizan, pero por si acaso, la K siempre se representa como prefijo, como con mayúsculas, con la K, perdón, con la K minúscula. Las demás se representan con mayúsculas. Entonces, repito, tera significa 1.000.000.000, o sea, 1.000.000 de millones. Nosotros, por ejemplo, en el campo de la informática, hablamos de terabytes, cuando referimos ya a la capacidad de almacenamiento de un sistema. Claro que este no es exactamente el uso o terabits por segundo, que bueno, son velocidades de comunicaciones que todavía estamos empezando a alcanzar. Giga significa solamente multiplicado por 1.000.000.000. Mega significa que algo está siendo multiplicado por 1.000.000. Kilo significa multiplicado por 1.000. Hecto multiplicado por 100. Deca multiplicado por 10. Y de ahí seguirían los submúltiplos. Y aquí, bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis para colocar aquí en el medio lo que sería la unidad base o la magnitud. ¿Sí? La magnitud como tal, pues tendría, por así decirlo, un prefijo equivalente a 10 a la 0. 10 a la 0. ¿Listo? Referente, de nuevo, a cualquier magnitud física con la que estemos trabajando. Metros, kilómetros, voltios, amperios, lo que sea. Entonces, la unidad base se sienta aquí. Y de aquí para abajo, pues seguirían los submúltiplos deci, que significa dividido entre 10, centi, dividido entre 100, mili, dividido entre 1.000, y a partir de aquí vamos de 3 en 3. Micro significa dividido entre 1.000.000. Sí, dígame, Fabián. Profe, qué pena. Usted hace referencia a que se multiplica pues por 1.000, ¿cierto? O 1.000.000, pues depende de la potencia.
pero tengo una duda en el caso, por ejemplo, de los terabyte, gigabyte, megabyte, porque Ujú. la unidad, pues uno cuenta, por ejemplo, un megabyte sería 1023 bytes, ¿cierto? No, Porque 1024, pero sí, es por lo siguiente, las unidades de almacenamiento de memoria trabajan en una potencia diferente, que es la notación base 2. Por eso más bien quise referirme a las velocidades de transmisión de datos. Ahí sí se aplica los prefijos de una manera más clara, más directa, más correspondiente con lo nuestro, ¿no? Entonces, en este caso, sí, los... en este caso Cierto. esto es lo que se llama notación de potencias de 10. Ah, listo, profesora Lauda, gracias. Bueno, entonces, igual, les decía, micro significa dividido entre 1.000.000, que algo ha sido dividido entre 1.000.000 o que hemos tomado una unidad, una cierta magnitud, la hemos partido en 1.000.000 de partes iguales y tomamos una. Nano significa dividido entre 1.000.000.000. Pico significa dividido entre 1.000.000 de millones, o sea, dividido entre 1.000.000.000, pero 1.000.000 del castellano, no del anglosajón. Para ellos el billón es billion, es simplemente 1.000.000.000. Entonces, para nosotros un pico significa dividido entre 1.000.000 de millones. Existen magnitudes que van hacia abajo, como femto, ato, septo y octo, pero esas son más de las ciencias puras que de la ingeniería. Las nuestras simplemente abarcan estas principales y, de hecho, como digo, podemos ignorar hasta cierto punto, podemos ignorar estas de acá porque realmente no las usamos en el campo nuestro, en el campo de la electricidad, de la electrónica. Entonces, repasemos, tendríamos tera, giga, mega, kilo, y hecto tampoco. Entonces pasaríamos a la unidad base, es decir, a la magnitud con la que estamos trabajando. De ahí sería mili, micro, nano, pico. Femto, de nuevo, femto, ato, septo, yocto, eso para abajo, ni para arriba tampoco, que también existen prefijos más hacia arriba. Entonces, nos interesan estos 4, 5, 6, 7, 8. Nos interesan estos 8 prefijos. ¿Listo? Bueno, repasemos un poco entonces. ¿Qué significa tera? 1.000.000.000. Tera significa 1.000.000 de millones, o sea, multiplicado por 1.000.000 de millones. ¿Listo? Giga, ¿qué significa? Instructor, muy buenas noches. Buenas noches, David. Habla con David Castrillón, instructor. Qué pena, me va a tocar que levantarme de la clase. Entonces, la Ah, clase queda grabada, ¿cierto? sí, señor. Entonces ahí me disculpa, instructor, Sí, para que me tenga en cuenta en estos momentos a la hora de llamar a lista, por favor. sí. Bueno, igual la asistencia ya la estamos haciendo de forma automática. Vale. Listo, David. Listo, listo, instructor. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, bueno, Que pasen buena noche. igualmente, feliz noche. Listo. Bueno, decíamos, entonces, tera significa multiplicado por 1.000.000 de millones. ¿Listo? Giga significa multiplicado por 1.000.000.000. Acuérdense. Mega significa multiplicado por, esa sí se la sabe. Mega significa multiplicado por
¿100 millones? ¿Un millón? Un millón. Millón. 1.000.000, ¿cierto? Kilo significa, pues ya lo saben, multiplicado por 1000. 1000. Ahora sí, después de la unidad base o la magnitud, pues sería hacia abajo, sería mili, que significa dividido entre 1000. 1000. Micro dividido entre, 1 millón. correcto. Nanos dividido entre, ¿100 millones? y pico dividido entre, 1 millón de millones, ¿ok? ya está, ¿sí? De 1000 en 1000. Entonces, estas cantidades van de 1000 en 1000. Desde la más grande, que es tera, hasta la más pequeña, que es pico. Entonces, digamos que la conversión de unidades es un proceso relativamente sencillo. Incluso yo, cuando hago este proceso, yo le llamo el método de la escalera. Entonces, yo digo que yo imagino cada prefijo como si fuese una escalera en la cual tenemos los prefijos grandes y abajo, en la parte inferior, tenemos a los prefijos pequeños. Entonces, cuando yo quiero pasar de un prefijo grande a uno pequeño, ¿sí? De un prefijo grande a uno pequeño, lo que hago es multiplicar por 1000. Yo me doy cuenta que cada uno de ellos va de 1000 en 1000. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor, está claro. Y por otro lado, si yo quiero pasar de un prefijo pequeño a uno grande, a uno mayor, pues lo que hago es dividir entre 1000. Ya está. Entonces, repito, pasar de un prefijo grande como tera, ¿sí? A uno más pequeño como giga, o sea, uno inmediatamente aledaño, uno inmediatamente inferior. Entonces, simplemente multiplico por 1000. Y si quiero pasar de un prefijo pequeño, como por ejemplo pico a nano, o de nano a micro, o de micro a mili, entonces divido entre 1000. Divido esta cantidad que yo tengo, la divido entre 1000. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saltar 2 escalones? Porque no son unidades aledañas. Entonces, como cada una representa una multiplicación entre 1000 o una división entre 1000, entonces lo que hago para pasar de una unidad grande a una que está 2 locaciones o 2 peldaños más abajo sería multiplicar por ¿cuánto? 1 millón. Multiplicar por 1.000.000. Y si hiciera lo mismo para subir 2 escalones, pues lo que tengo que hacer es dividir entre 1.000.000. millón. Millón. Un millón. Es tan sencillo como multiplicar y dividir. Pero teniendo en cuenta estas 2 reglas. Por ahora estas 2 reglas. ¿Listo? Usar prefijos cuando la cantidad a representar tiene más de 3 cifras. Y en una cantidad, siempre debemos tener que debe haber una cantidad entera acompañada del prefijo y su correspondiente magnitud.
Y de nuevo, para pasar de un prefijo a otro, primero vamos a hacer este ejercicio mental de pasar de un prefijo a otro, que es básicamente lo que se llama conversión de unidades. Entonces, simplemente recordar esta parte de la escalera. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta allí? ¿Algo que desean que repita? Parece que no. Entonces, hagamos unos cuantos ejercicios. Vamos aquí nuestro tablero. Aquí les estoy presentando, hay otros métodos, el método de la regla 3, el método de correr las comas, etcétera, etcétera, pero por ahora pues quisiera presentarles este método que me parece más sencillo. Entonces, supongamos que queremos convertir 3 megámetros a kilómetros. Megámetro, ¿qué significa? Que esta unidad metro ha sido multiplicada ¿por cuánto? 6. 10 a la 6. 10 a la 6, o sea, por un Por 1.000.000. millón. Por 1.000.000. Entonces, si quisiéramos convertir 3 megámetros, lo quisiéramos convertir a, por ejemplo, kilómetros, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quién está arriba de la escalera? ¿Mega o kilo? Mega. 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 ¿Más abajo está? El kilo. Kilo. Debajo de... Sí, el Sí, kilo. correcto. Inmediatamente debajo de mega está kilo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con este 3? Lo tengo que multiplicar por... ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 3? Para pasar de mega a kilo. ¿Qué tengo que multiplicar? 1000. Por 1.000.000. 1000. Entonces serían por 1000 y reexpresarlo en la nueva unidad. Y 3 por 1000, ¿cuánto les da? ¿3 por 1000 cuánto les da? 3.000. 3000. 3000 kilómetros. Tan sencillo como eso. Ya está. Hasta ahí, sencillo, ¿verdad? Quiero convertir mega kilo. De nuevo, uso la escalera, me bajo un escalón, ya sé que para bajar del escalón mega al escalón inmediatamente inferior kilo, pues simplemente multiplico la cantidad por 1000 y la reexpreso con el nuevo prefijo. Ya está. Bueno, acá otro ejemplo. Tengo 470 picómetros. Acuérdense que esta P de minúscula representa pico, a micrómetros. Esta letra es la mu, ¿no? La mu. Es una letra griega. Entonces me dice, quiero representar 470 picómetros. Pues quiero representar a micrómetros. Tenemos una ecuación. Y de paso, les estoy mostrando el uso de esta parte que es el editor de ecuaciones, con el cual ustedes pueden introducir fórmulas de tal manera que cuando hagan
un trabajo escrito, me lo presenten con este editor, ¿no? Bueno, entonces tenemos 470 picómetros a micrómetros. Ahora, recordando un poco la escalera, ¿no? Micros está por acá, nanos está por acá y picos está por acá, ¿verdad? Nosotros queremos pasar de pico a nano y luego de nano a micro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por 1.000.000. Dividimos en 1.000.000. Dividimos entre 1.000.000. Ojo, aquí estamos simplemente reexpresando. Yo sé que hay estas dos reglas, pero por ahora simplemente nos pidieron convertir unas cantidades, ¿no? Pero, de nuevo, para la reexpresión correcta técnica, siempre tenemos que hacer estas dos reglas. El ejercicio nos pide únicamente conversión. Entonces, 470 picómetros a micrómetros representa tomar estos 470 y los dividimos entre 1.000.000. 1, 2, 3, 5, 6. Y reexpresamos todo en la nueva unidad, micrómetros. Por acá tengo a la mano mi aplicación de calculadora. Fácilmente puedo expresar 470 picómetros dividido entre 1.000.000. Me daría 0.00047 micrómetros. ¿Listo? 0.0. Normalmente lo que va a pasar es lo contrario, que nosotros tenemos esta cantidad y nos piden reexpresarla al prefijo correcto. Pero por ahora estamos aprendiendo a hacer de nuevo este ejercicio de conversión. ¿De acuerdo ahí? Sí, señor. No, es tan sencillo. Yo voy a usar las comas, voy a usar la coma para que sea más visible. Como ven, no es nada del otro mundo, simplemente recordar un poco esta parte de los prefijos. ¿Sí? Recordar esta parte de los prefijos y posteriormente aplicarla a nuestra actividad, sobre todo. Bueno, aquí esta omega es una unidad eléctrica llamada ohmio. Entonces, de nuevo, simplemente es una magnitud, como cualquiera, como los metros, como los gramos, como los grados Celsius, etcétera, etcétera. Entonces nos dice, vamos a convertir 4.7 kiloohmios a ohmios y a megaohmios. Les voy a recomendar que hagamos por lo menos estos dos ejercicios. ¿Les parece bien si les creen que pueden hacerlo unos 5 minutos cada uno? ¿Son todos los ejercicios, instructor? Sí, dígame, Omar. ¿Son todos los ejercicios? No, solamente los dos primeros que estoy señalando. Ah, bueno. Sí, No sé, acá no se ve, qué raro. Ah, sí, sí está resaltado.
El libro de Dorf es muy bueno, pero vale la pena tener este recorderis matemático, estos conceptos básicos de conversión de unidades. No vamos a meter tanto el tema de derivadas e integrales y demás, aunque voy a charlar con el instructor Francisco para hacer más manejable esta parte, ¿no? Dorf se mete mucho a la parte de la integral y que, por ejemplo, la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Lo vamos a tratar de un enfoque un poco más práctico, un poco más desde la física, desde la electrónica, ¿sí? Esta parte es útil cuando estamos hablando del análisis de señales, por ejemplo, o cuando estamos haciendo algún tipo de cálculo. Pero normalmente, pues, el enfoque matemático es lo vamos a tratar desde el punto de vista de más bien entender lo que está pasando dentro de un circuito. Bueno, cuando ya tengan el resultado, me lo dicen y lo socializamos. Señor instructor, Sí, dígame. yo por el chat compartí un Google Drive que hay un emulador de la Casio, de la 82E para Windows. Excelente. PX82ES. Santísimo. Por ahora estamos haciendo únicamente el ejercicio de convertir unidades a otras. Ya vamos a convertir una unidad o una cantidad a su correspondiente prefijo siguiendo nuestras dos reglas. Con el instructor Francisco, ¿ya están tocando algún tema de esta parte de prefijos y demás, o de operaciones, operaciones aritméticas básicas? ¿En qué van con él? No, por el momento estamos viendo números fraccionarios. Ah, perfecto, sí. Manejo del conjunto de los racionales. Listo. Estamos con la caja de chocolate.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Profe, pues la primera vez yo la resolví en la primera, primero multiplicando por 1000 Sí, y ya después de ese resultado en nonios lo dividí por 1000 para que me diera el siguiente, la siguiente magnitud. ¿lo multiplicó de nuevo o qué hizo? No, lo dividí, pues, lo dividí por un... Pero, primero está en 4.7, ¿cierto? Kiloamperios. ¿Correcto? Para convertirlo a amperios, lo multipliqué. Llamado ohmio. Está bien. Sí, la unidad normalmente. Sí, de a ohmio. Lo multipliqué por 1000 Sí, correcto. y me ¿Cuánto dio dio? 4700 4.700, ¿qué? ohmios. Ohmios. Sí, correcto. Listo. ¿Todos de acuerdo? Pasar de Sí, kilo a la unidad base, que es ohmio, pues simplemente multiplicamos por 1000 y eso está, y eso es todo. Luego, lo Y multiplicamos luego por hay que convertirlo a Se divide megaohmio. por 1.000.000. Y se divide por un pues, millón. lo podemos dividir entre 1.000.000, ¿cierto? O sea, si estamos en ohmios y queremos pasar a megaohmios, pues lo dividiríamos entre 1.000.000. Otra alternativa sería simplemente volver a los 4.7 kiloohmios y dividirlo entre entre 1000, correcto. De kilo a mega, recordemos que se divide entre 1000. ¿Ya está? ¿Cuánto les dio? 0.0047. 0.047 ¿Qué? megaohmio. Eso. Siempre es importante expresar la unidad de la que estamos trabajando. Luego vimos convertir 1.8 micro, este sí es amperios, la A. La mu está aquí. La mu, micro amperios a amperios. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Dividir por 1.000.000, profe. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo o explico por qué? Yo creo, instructor. Bueno, nada, recordemos de nuevo, estamos en nuestra escalera y entonces por acá están los amperios, más abajo están los miliamperios, por acá y más abajo estarían los microamperios. Entonces, de nuevo, lo que tuvimos que hacer para pasar de micro a mili fue dividir entre 1000, ¿verdad? Y para pasar de mili a amperios, de nuevo volvimos a dividir entre 1000, es decir, tuvimos que dividir entre Millón. 1.000.000. Bueno, ahí lo que nos diera, creo que daría 0.0000018 amperios, ¿verdad? Por eso es tan complicado el manejo de estas cantidades, porque tienen demasiados ceros
Y un 0 de más o de menos ya nos lleva a un error bastante grande en un cálculo. Y bueno, para pasarlo a picoamperios, ¿qué hacemos? Pues nos acordamos que por acá abajo está nano, los nanoamperios, y más abajo todavía están los picoamperios. O sea, que era pasar de micro a pico, habría que dividir habría que multiplicar, porque estamos pasando de aquí y luego de acá, ¿no? ¿Por 1.000.000? Por 1.000.000. O sea, que nos da 1.8 millones de picoamperios, ¿verdad? Sí, señor. Eso es todo. Entonces, como ven, pues la parte de la conversión no es nada del otro mundo, simplemente recordar los prefijos. Estos los vamos a recordar basándonos en bastantes ejercicios de conversiones. Voy a dejar un material para que lo revisen y para que más que todo lo trabajen, porque esto se trabaja y se aprende más que todo pues por repetición. Y de nuevo, pues acordándonos un poco de este método de la escalera, que me parece uno de los más sencillos de aprender o de comprender al principio. Y nada, cuando ya nos topemos con otras cantidades, y siempre lo vamos a hacer, cosas que tenemos que medir, cosas que nos aparecen en un aparato o en un componente electrónico o en un cálculo, entonces pues ya sabemos que tenemos que hacer la correspondiente conversión. Pero la base es esencialmente esta parte. Bueno, entonces de mi parte, pues vamos a continuar. De todas maneras, les voy a recomendar revisar un material. De nuevo, les recomiendo revisar la parte de lo que vimos hoy, que fue sistemas de unidades, en cuanto a la parte de conversión de prefijos. Les voy a dejar un material para que ustedes puedan hacer una autoevaluación del tema, para que tengamos pues clara esta parte. Pero como ven, no es nada más difícil que multiplicar y dividir. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Con respecto a las actividades que se han dejado, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, comentarios? No, profe, por un momento, pues por mi parte ninguna. Entonces, ya me comentó el instructor Francisco que ya hay correos Soy Sena, entonces me dijo que les dejó a ustedes como ejercicio que para ejercitar el uso de estas TIC, pues les voy a dejar en el calendar de Microsoft, de su Soy Sena, pues les voy a dejar allí los enlaces a la invitación. De todas maneras, pues les voy a dejar también en el correspondiente anuncio, pero pues hagamos el ejercicio de aprender a manejar estas herramientas poderosas que nos están obsequiando el SENA. Entonces, allí van a aparecer para que pues tengamos siempre el acceso. En YouTube, pues de nuevo se están dejando los videos también como lista de reproducción. Y se están dejando pues también en la plataforma los enlaces para que ustedes puedan acceder a los mismos videos. Bueno, de mi parte, pues si no hay alguna otra cosa, alguna otra observación, continuamos en la próxima.
espero que en esta horita que trabajamos, pues hayamos empezado pues ya a ver de qué se trata este tema y bueno, tomarle pues el gusto que merece realmente. Este es uno de los fundamentos y necesita ser bien asimilado por ustedes. Muchísimas gracias entonces por asistir y yo quedo atento a cualquier duda, preguntas, observación. Gracias, Germán, por el comentario y también quedaré pues atento a los correos para que cualquier novedad, duda y demás, pues ya la podemos ir solventando. Gracias, Hermes. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, James. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos, muchas gracias. Buenas Voy a escribir. Profe, buenas noches. Qué pena, ya entré con el chat de mi hijo otra vez. Nelson. Néstor, ¿verdad? Sí, profe, Nelson Gallego. Uh-huh. Hasta luego. Hasta luego, Dylan. Hasta luego, Omar. Feliz noche. Feliz noche, Profe, Diego. Hasta luego, Alexander. Sí, dígame, Diego. Sí, profe, quería preguntarle algo. Es que en el libro de Dor también hablaba sobre conversiones de vatios, sobre vatios. El primer capítulo que usted nos dio a leer era sobre conversión de vatios o amperios, algo así. Hay como un ejercicio, unos ejercicios ahí. No lo entendí mucho porque no lo leí todo, pero sí habla de eso también, de lo que estamos hablando ahorita en esta clase de hoy, ¿cierto, profe? Sí, correcto. Lo que pasa es que eso viene después porque vamos a ver cómo se relacionan estas unidades, que son las unidades básicas, con las unidades derivadas, con las magnitudes derivadas. Entonces, cómo se relaciona la carga eléctrica con la corriente, cómo se relaciona la corriente con el voltaje, cómo se relaciona la potencia, la resistencia. Entonces, esas en realidad son leyes eléctricas, sí son, de hecho, sí, son como tales leyes, la ley de Watt, la ley de Ohm. Entonces, eso lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque lo importante es que pues, ustedes se vayan llevando el concepto. Bueno, Manuel Bueno, Alejandro dice, noches a soñar con megas, kilos, micros, megapesos. Bueno, sí, señor, ya comprendo un poquito más. Ya Listo. con la clase me aclaró la duda un poquito porque no lo estaba entendiendo. Entonces, ya con esta clase, como que la aclaré un poquito mejor. Muchas gracias, profe. Bueno, Diego,